Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles. Pues vamos a continuar hoy el tema del profeta Oseas. Pero antes de entrar en nuestro programa de hoy, vamos a presentarnos al Señor con oración. Padre amado, pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos des el don del Espíritu Santo prometido, que te venga a nosotros y nos capacite, que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para que la palabra de Dios haga vida en nosotros, y así nos ayude a construir el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Los queridos hermanos, continuamos hoy, como hemos dicho, con el tema del profeta Oseas. Ya estamos prácticamente en la recta final de este profeta con quien yo sinceramente me he identificado. Bueno, yo me he identificado con casi todo, pero con este me he identificado mucho por la situación, igual que con Jeremías, por la situación en que vivió. Vamos a comenzar, pues, Oseas 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el versículo 1. Dice así: Efraín me rodea de mentiras, la casa de Israel de engaños. Judá, aún errante, trata con Dios y permanece fiel al Santo. Aquí comienza hablando el Señor de los ídolos y la alianza que había hecho Israel. En este caso también, más tarde lo va a hacer Judá. Pero Israel había hecho alianzas, había hecho pacto con los mismos asirios, muchas veces en contra de Judá. Había puesto su esperanza en otras cosas que no era el Dios vivo. Eso mismo va a ser el reino de Judá más tarde. O sea que no van a estar exentos de esta atracción a la idolatría que tenía este pueblo y que también tenemos nosotros. Nosotros nos atraen mucho los ídolos. Nos atrae mucho hacer lo que uno quiere, porque no obedecer la voluntad de Dios, poner cosas primero que Dios. Más en este mundo hedonista en que vivimos, que nos llama continuamente a apartarnos del Dios de Israel, como estos pueblos que rodeaban a la nación santa continuamente trataban, que era apartarlo del Dios vivo, poner en el lugar de Dios lo que no es Dios. No solamente estaba vacío todos los argumentos de Israel, sino que todas estas maniobras de estos pueblos y estas alianzas eran peligrosas porque eran destructivas. Israel no se daba cuenta que estaba haciendo alianza con personas que lo que querían era destruirlo. En lugar de confiar en el Dios de Israel, confiaban en la superstición, confiaban en los ídolos, confiaban en las superpotencias que los rodeaban. Era verdaderamente necio de parte de ellos, muy necio, pensar que Asiria y Egipto eran más poderosos que el Dios que los había liberado y le había dado nación. Pero antes y ahora, muchas veces lo que Dios nos da se olvida. No sé por qué, nuestra memoria es corta para los bienes que da el Señor. Sin embargo, nos acordamos continuamente del mal que, aunque no viene del Señor, nos acarrea la vida. Yo una vez le decía a una persona: coge un papel y un lápiz y ponga a un lado todas las cosas buenas que Dios te ha dado y las cosas malas que te ha dado la vida. Y compara a ver cómo vas a ir ganando y a quién tú estás sirviendo. Y qué tú esperas de cada uno de ellos y qué les da. Yo creo que es un buen examen de conciencia. Vamos a ver el versículo 2 al 6 y dice así: Efraín se apacienta de viento y va tras el solano. Cada día acumula mentira y violencia. Sella el pacto con Asiria y lleva aceite a Egipto. El Señor pone pleito a Judá. Tomará cuenta a Jacob de su conducta. Le retribuirá según sus obras. En el seno materno suplantó a su hermano y en su madurez luchó contra Dios. Luchó con un ángel y lo venció. Lloró y suplicó gracia. Lo encontró en Betel,
y allí habló con nosotros. El Señor, Dios de los ejércitos, cuyo nombre es el Señor. Pero tú has de convertirte a tu Dios. Guarda el amor y la justicia. Espera siempre en Dios. Aquí el Señor comienza haciendo una alusión muy para atrás, para la época del patriarca Jacob. Y cómo Israel en los días de Oseas era tal como sus antepasados, sobre todo como su antepasado Jacob en los días del Génesis. Si se recuerdan, pues al nacer Jacob se agarró de pie de Saúl, que era el que nacía, era el primogénito. Y todos nos acordamos de todas las trampas que hizo Jacob, que más tarde fue cambiado el nombre por Israel. ¿Cuánta trampa hizo Jacob? Quería decir el tramposo. Y el Señor le cambió el nombre para Israel, que quiere decir que batalla por Dios. Y fue cuando dio culto en Betel. El Señor se va a todos esos días. Les recuerda la parte del Génesis. En la antigua Israel decir que te toma el calcañar. Era alguien que lograba su meta a través de métodos deshonestos. Ganar el calcañar era alguien que ganaba algo, llegaba a algo que tenía que hacer, pero no por bien hacer, sino por medio de la trampa, que fue lo que hizo su antepasado y miles de años, su pueblo, sus descendientes siguen haciendo exactamente lo mismo. Y así, a través de este profeta, Dios se lo dice. Así era Jacob antes y así es Israel ahora. Jacob, a quien se le cambió el nombre por Israel, el reino del norte, que es de lo que estamos hablando ahora, que adoptó el mismo nombre de Jacob, adoptó el nombre de Israel, las 10 tribus que se separaron de Judá, que era el que tenía la promesa entre los hijos de Jacob. El profeta recuerda la lucha de Jacob con aquel hombre en Génesis 32, 24. Si ustedes se acuerdan, es un pasaje poderosísimo. Jacob se rehusó a sujetarse a Dios. Así que Dios demandó una sujeción total de parte de él en un combate de lucha literal, dice que hasta que amaneció. Y aquí lo dice el Señor, venció el ángel. O sea, aquí refuerza un punto que ya había sido hecho claro en Génesis 32. Jacob luchó con el Señor, quien se apareció en forma humana como un varón, ya que este era un mensaje único de parte del cielo. Él también es aproximadamente descrito como el ángel del Señor. En Israel muchas veces el término ángel del Señor y la segunda persona de la Santísima Trinidad muchas veces se intercambian estos nombres y a veces es muy difícil saber cuándo de verdad está hablando de un ángel enviado y cuándo de verdad está hablando de la segunda persona de la Trinidad que moraba y guiaba a Israel entre ellos, que el verbo que después se va a encarnar y va a tomar el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo dice bien claro, venció el ángel, por supuesto que tenía que vencer. Inspirado por el Espíritu Santo, Oseas enfatiza otros dos detalles que sucedieron en Génesis 32, 24. Primero, nos dice que Jacob prevaleció en el combate de la lucha. Segundo, nos dice que Jacob lloró en la lucha. ¿Cómo puede ser que Jacob prevaleció? Él prevaleció en la única manera que cualquiera puede, cuando luchan contra Dios, prevalecer. Prevaleció cuando perdemos y lo sabemos. A eso es cuando uno prevalece. Uno pierde, lo sabe y se rinde a Dios. ¿Y por qué es tan importante para nosotros que nos comienza el profeta que Jacob lloró? Porque nos ayuda a entender cuán desesperado y quebrantado estaba Jacob mientras estaba agarrado al Señor, ahora rogando solamente una bendición. Eso es un tema que he hablado muchísimas veces anterior, el quebrantamiento espiritual. Cuando una persona tiene la parte dura de su espíritu y el Señor ha puesto los ojos en él,
el Señor te quiere transformar, el Señor te va a dar duro. ¿Dónde te va a dar duro? Donde tú estás más duro. Yo siempre pongo el ejemplo, antiguamente como nuestras madres le daban con una masa a la carne para que se ablandara. No le daba por odio a la carne, le daba para porque fuera más sabrosa y fácil de comer. ¿Y dónde le daba más duro? Donde la carne estaba más duro. Así opera el Señor en el quebrantamiento espiritual. El Señor nos da muchas veces la parte más dura que tenemos para que seamos más dóciles y para ser más agradables a Él. Yo le decía a personas, mientras le estén pasando cosas que tú me cuentas malas, da gracias a Dios porque posiblemente el Señor te está quebrantando. Te tienes que preocupar cuando no te pase absolutamente nada. Cuando quiere decir que el Señor se hartó de ti y su misericordia se agotó. Si te sigue pasando, quiere decir que el Señor todavía tiene esperanza en ti. Y esto fue lo que pasó con Jacob en esta batalla. Jacob estaba totalmente quebrantado. Estaba quebrantado porque donde el Señor le dio a Jacob en el área que Jacob tenía más dura. ¿Cuál era esa área? Era que él quería las cosas ya. Él quería obtener las cosas de la forma que fuera, como tuvo la primogenitura de Saúl, por un plato de lentejas, y como después engañó a su padre. Pues así estaba ya Jacob listo a acaparar todo por los métodos que fuera. Es cuando sucede el hecho que va a buscar pues esposa a la tierra de su familia, a la gente de Labán, y se enamora de Raquel. Y Labán le dice que tiene que trabajar 7 años para llevarse a Raquel. 7 años por una persona que quiere las cosas ya. Como desde 2015 hasta ahora. Imagínense ustedes, todo ese tiempo trabajando para tener a Raquel. Y cuando termina de trabajar, Labán, parece que eso robaba en la familia, Labán le hizo trampa. ¿Y a quién le dio? A Lía. Cuando Jacob levantó el velo, era Lía la que estaba debajo del velo, la que Jacob no quería. Y tuvo que volver a trabajar otros 7 años para tener a Raquel. Así que vemos que este hombre que era tan impetuoso, tuvo que esperar 14 años para obtener lo que quería. Ese fue el quebrantamiento de Jacob. Por eso lo entendió, por eso se le fue cambiado el nombre a fuerza de Dios, porque se dejó quebrantar. Y en este momento que lucha con el ángel es el último momento pues, de su quebrantamiento, de su total quebrantamiento. Por eso es que es importante saber que el detalle que Jacob lloró. Y decimos que ganó a la larga a Dios. ¿Por qué? Porque él necesitaba la bendición de Dios. Dios no lo necesitaba a él. Posible que cuando él dijera, yo no te abandono hasta que tú me bendigas, y cuando hasta se le rompió el músculo de la pierna y parecía que ganara él porque aguantó al ángel, el que ganó fue Dios porque obtuvo lo que él quería de Dios, que era la bendición. Jacob volvió al lugar de donde había salido, a la tierra de Canaán. Y por eso le dice a Israel, tú vuélvete a tu Dios, tal como Jacob volvió al lugar donde él salió. Eso se llama conversión, volver al lugar donde tú estabas. En el caso que sea un lugar bueno, por supuesto, convertirte a Dios, porque te puedes convertir en borracho o en otra cosa, volver al mal que tú tenías antes. Jacob volvió y pasó por Betel, donde sabía que Dios había vencido y que lo bendijo porque él dio esta gran batalla. Esto nos da la esperanza que nosotros podemos volver siempre a Dios y dar la batalla y fajarnos por la bendición de Dios, aunque salgamos con varios músculos descompuestos. Y le dice, vuélvete a tu Dios. Nos recuerda que jamás podemos volvernos al Señor si no es con su propia ayuda. Parece paradójico, pero es así. Esto muestra cuán débiles somos nosotros y esto nos muestra cuánto nosotros dependemos de Él, por muy independiente que nosotros nos pensemos. Vamos al versículo 7 al 11 y dice así. Pero tú has de convertirte a tu Dios, guarda el amor y la justicia, y espera siempre en tu Dios. Canaán tiene mano balanza falsa.
es amigo del fraude. Efraín dice: ya soy rico, me he granjeado de una fortuna. En ninguna ganancia de mis fatigas encontrarán causa de delito. Pero yo, el Señor tu Dios, desde la tierra de Egipto, te haré habitar de nuevo en tiendas, como en los días del encuentro. Hablaré a los profetas, acrecentaré las visiones, y por medio de los profetas anunciaré parábolas. El Señor sigue con este sabor del Génesis, con un retorno al comienzo de Israel. Estamos en el final de este pueblo. Prácticamente el Señor los lleva a los recuerdos del principio para que él supiera cuántas cosas iba a perder. Oseas profetizó durante un largo tiempo que Israel gozaba de una gran prosperidad, había una gran prosperidad económica. Pero por eso yo siempre digo que se parecía a nosotros, porque al lado de esta prosperidad económica había una gran decadencia espiritual. Y no solo espiritual, había una gran decadencia moral. ¿Les suena a ustedes esto conocido? Por eso que vivió una etapa muy parecida a la nuestra. Decadencia en el culto, de apostasía, de idolatría, la inmoralidad rampante y la economía muy, muy buena. Cuando las cosas están bien financieramente, ¿verdad?, es difícil para las personas el creer que la sociedad tiene un problema. Creemos que todo está bien. Cuando está el germen ahí que está comiéndose la base de esa sociedad. Llama también a Israel mercader. En otra versión les dice cananeos, debido a que cananeo en aquel tiempo era sinónimo de mercader y comerciante. Eran reconocidos los cananeos por ser buenos comerciantes. Efraín, ¿qué es lo que dice el Señor? Efraín, tú eres tan corrupto como aquellos paganos comerciantes de Canaán. Estos comerciantes están en todos lados haciendo trampa. Tú, Efraín, Efraín, las 10 tribus, estás en todas partes haciendo trampa, tal como tu antecesor Jacob lo hizo. Por eso es que le recuerda que lo va a hacer morar en tiendas. Aunque Israel disfrutaba de una prosperidad muy buena y todo parecía que florecía, el Señor los iba a llevar al exilio. Y de nuevo iban a tener que habitar en tiendas, ya no en camino a la tierra prometida, sino en camino a la esclavitud, al exilio. Este juicio es certero porque Dios ha hablado por medio de los profetas una y otra vez. Y asimismo, Israel no escuchó. Los altares paganos, como hemos hablado, se edificaban en lo alto, en la cumbre de las montañas, de forma majestuosa. Para esta majestuosidad arriba de la montaña era para añadir dignidad al Dios pagano. Y dice, cuando el juicio de Dios venga, todos esos altares tan altos y tan grandes van a ser humillados. Para que el único altar sea la colina que hace el surco del campo, el trabajo de un pueblo fiel. Ahora el versículo 12 y 14, y dice así: Galaad es la misma iniquidad. Ellos no son más que mentira. En Gilgal hacen sacrificios a los toros. Por eso sus altares serán montones de piedra sobre los surcos del campo. Jacob huyó a la campiña de Harán. Israel se puso a servir una mujer por 2 rebaños. Por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Hermano, todo es un recuento tremendo del Génesis. Ya en víspera de la desaparición, porque cuando Israel es llevado al exilio, ya nunca va a volver a regresar como tribu. Solamente regresará Judá con un remanente de esta tribu, pero muy pocos. O sea que este va a ser el último llamado a Israel. Después de esto va a desaparecer. No porque se lo llevara un ovni o nada de eso, sino porque a ellos no tener el pacto con Dios ni importarle, pues se casaron con mujeres babilonias, establecieron sus negocios y perdieron su identidad judía. Se volvieron babilonios. Y ahora de regresar, pues dijeron, ¿qué tenemos nosotros allá? Piedra, no tenemos nada. Y regresó solamente el pueblo de la promesa, que era el pueblo de Judá.
más aquellos que todavía, porque siempre hay gente buena dentro de la gente mala. Por eso el paisaje anterior sacó a relucir el exilio inminente de Israel. Entienda a volver a vivir. Y ahora Osea hace una conexión entre el exilio que va a venir de Israel y el exilio de Jacob cuando huyó de Saúl a esa casa de su tío Labán en Siria. Fíjate que está diciéndole a Israel, tú estás llevando paso a paso la vida de tu antecesor. Vas a seguir exactamente todo, con una diferencia, que Jacob tuvo un final feliz porque se dejó quebrantar, Israel no. Por eso, aunque Dios envió profetas a Israel, ellos aún rechazaron su palabra. Ellos habían provocado a Dios con verdadera amargura. Así que Dios los iba a dejar en su grupo, no iba a haber quebrantamiento, porque no iba a haber restauración. El pago a la obra de Israel fue el oprobio y la esclavitud, y desintegrarse como pueblo santo de Dios y perder la herencia por lo que tanto lucharon las tribus durante todo su tiempo antes de esta catástrofe de la división entre las tribus, y podemos decir de cierta forma el final de Israel, de Moisés, porque cuando regrese Judá ya no va a ser el Israel que Moisés le fue revelado por el Señor, ni va a ser el Israel que Josué entró en la tierra prometida. Va a ser un resto, va a ser otro reino, va a tener un culto muy disminuido. Ahí se acabó el esplendor que aquel que Dios le prometió. Ojalá con Dios nos acabe así de nosotros. Así que terminamos en esta noche de estudio. Estos casos son capítulos breves. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.